Duda poder estar aquí en esta tarde para compartir la palabra del Señor con ustedes. Espero que Dios nos pueda animar y hacernos reflexionar sobre nuestra vida cristiana, principalmente. Posiblemente mis amadas hermanas ya han escuchado muchas veces este relato y seguramente de distintas maneras, porque cuando pensamos en el relato de la mujer que derramó el perfume en los pies de Jesús, casi siempre tendemos a pensar en la adoración, en agradecimiento o en entrega total que tuvo esta mujer. Pero hoy quiero presentarles este relato desde, a lo mejor, desde la perspectiva que pudo haber tenido Dios de esta mujer. Y quiero que me acompañen a leer Lucas capítulo 7 del versículo 36 en adelante. Y dice así: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mis hermanas, lo maravilloso de este pasaje es que nos dice mucho. Hay mucha información en un corto relato. Y es así que tenemos que entonces explicar un poquito toda la historia para tener un cuadro completo de lo que se refiere a este pasaje. Muchas veces cuando uno lee esta historia o relato, casi siempre acostumbramos a decir que a mí me gusta verlo desde la perspectiva de Jesús o de la mujer o de la perspectiva del caso del fariseo. Y no hay problema si así lo hacemos, ya que los tres personajes son importantes en este pasaje que comenta aquí Lucas. Pero si queremos una buena comprensión de este pasaje, necesitamos ver de todo lo que se trata, es decir, desde la perspectiva de cada uno de los involucrados. Porque nuestro interés en estudiar la Biblia debería saber, debería ser, más bien dicho, saber lo que está diciendo el pasaje. Y nosotras podríamos preguntarnos, ¿qué me está diciendo a mí este pasaje? Y la verdad es que este pasaje nos está diciendo muchas cosas, lo cual de lo cual es excelente para nuestra consideración y comprensión del pasaje. Yo podría mencionar que el fariseo estaba rogando a Jesús para que fuera a su casa. Y es interesante que lo rogara. Es decir, Jesús no quería ir a su casa, que el fariseo tuvo que rogarlo. Es una buena pregunta, porque recordemos que los fariseos mantenían una relación conflictiva basada en la tensión, en las críticas y desconfianza hacia Jesús. Eran muy estrictos ellos, los fariseos, y Jesús les llamó la atención muchas veces por poner cargas a la gente que ni ellos mismos no querían llevar. Es posible, hermanas, que esto podría explicar a lo mejor por qué Jesús no quería entrar a la casa de este fariseo. Aunque el pasaje no lo dice, no dice que no quería entrar, pero Simón, el fariseo, tuvo que rogarle y Jesús accedió a entrar en su casa y sentarse a su mesa. Entre paréntesis, hermanas, es bueno considerar esta acción de Jesús de sentarse a la mesa, porque vemos muchas veces que Jesús ministró a las personas en una mesa, con la gente sentada, comiendo. Y yo creo que es excelente ministrar en la mesa. Es una buena costumbre sentarse a compartir y hablar de la palabra de Dios en un lugar de comunión, también con un delicioso café, ¿cierto?
Es una buena costumbre porque eso abre un diálogo muy cordial y muy ameno. Volviendo a la historia, no obstante, nosotras vemos algo que para Simón era seguramente muy chocante e indignante para ellos, porque mientras Jesús estaba en la mesa, este fariseo, en la casa de este fariseo, entra una mujer, y no una mujer cualquiera. La Biblia dice que era una mujer pecadora. Así dice la Biblia que ella era. Y no podemos saber a qué clase de pecado se refiere, porque la Biblia no lo dice. Solo dice que era pecadora. Pero en esos tiempos, para hacer un poquito de historia, en esos tiempos se creía que la mujer había estado involucrada en actividades consideradas inmorales o pecaminosas según la ley judía, probablemente prostitución, aunque no estamos muy seguras. Pero aún así, no sabemos mucho a qué se refería Jesús cuando, o sea, el relato cuando dice que era una mujer pecadora. Pero sí dice el pasaje que ella comenzó a ungir los pies de Jesús con sus lágrimas. Y yo creo que si habláramos desde la perspectiva de Simón el fariseo, él se estaría preguntando, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hace esta mujer en mi casa? ¿Qué está haciendo a los pies de Jesús? Pero es muy hermoso lo que ocurre aquí. Lo que hizo esta mujer es maravilloso y sublime, porque el resultado que obtuvo, que más adelante hablaremos de ello, de este resultado, ella estaba ungiendo los pies de Jesús con sus lágrimas y después secó sus pies con sus cabellos y después ungió los pies de Jesús con el agradable perfume que tenía en su alabastro. Todo esto tiene sentido total en el acto mismo que hizo la mujer cuando trajo un frasco de alabastro de perfume. Y la verdad de lo que sabemos de este frasco de alabastro es que era una práctica de las mujeres juntar en un frasco el perfume como dote para cuando ellas se casaran, juntar perfumes en esos frascos. Era una manera de aumentar su valor para casarse. Es decir, que tenían que entregar algo para casarse y derrochar este perfume, este frasco de perfume a los pies de Jesús. Era decir, que se deshacía para algunas del único bien que tenían. ¿Por qué lo digo así? Porque también indica que lo que hizo ella era un sacrificio que hizo para Jesús. Le costó algo hasta, se podría decir que le costaría hasta su propio matrimonio. Aunque no habla de matrimonio, pero el fin de reunir el perfume en el frasco era con ese fin, para casarse. Pero cuando vemos estos tipos de cosas, estos actos de entrega total, nosotras podríamos preguntarnos, ¿por qué tanto? ¿Por qué le dio todo a Jesús? ¿Qué sabía ella de Jesús que le entregó todo? Y nosotras, hermanas, que le conocemos, que sabemos quién es Él, ¿qué hacemos con esta verdad? ¿Qué le estamos entregando a nuestro Cristo? ¿2 días a la semana? ¿Domingos y miércoles? ¿Un par de horas? ¿Una vida a media? ¿Qué le estamos entregando? Es de esperar, hermana, que no sea así. Y si así fuera, si le estamos entregando solamente 2 días, hoy, hoy es el día que la palabra nos está llamando a rectificar nuestras vidas con Él, para que dediquemos a Él toda nuestra vida. Y continúa el relato del pasaje diciendo, cuando Simón vio esto, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién
¿Y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? ¿Qué vemos aquí, hermanas? Simón menospreciando a la mujer. Y uno podría preguntar, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué menosprecia a una mujer? Pero lo que pasa también es que por diferentes historias, nosotras entendemos que en ese tiempo la mujer no era considerada como igual con el hombre en el sentido de ser una persona necesitada de Dios, con igualdad delante de Dios en necesidades espirituales. Y la necesidad específica que vemos aquí es que la necesidad de ser perdonada de los pecados, y yo creo que es importante para nosotras fijarnos en esto, hermana, porque podría explicar por qué ella lloraba tanto, porque ella sabía que necesitaba ser perdonada. Y para enfatizar esta distinción, Jesús se dirige a Simón y le dice, Simón, yo tengo algo que decirte, escúchame. Comienza a hablar de la parábola de los dos deudores y le dice Jesús, entonces respondiendo Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? La pregunta, hermanas, de Jesús aquí es quién le amaba más, si el que le debía 500 o 50. Y la respuesta puede haber sido muy obvia, lo que fue también para Simón, el que le debía más, ¿cierto? Pero Jesús no estaba preguntando realmente quién de los dos le amaba más. Y Simón respondió, pienso que aquel a que se le perdonó más. Y Jesús le dice, rectamente has juzgado. Pero Jesús, vuelto a la mujer, le dijo a la mujer, y el versículo dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? ¿La ves ahí? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más, porque amó mucho más. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama, poco ama. Hermanas, Jesús mirándola, a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Una mirada de perdón, de amor, que lo llena todo en la vida de ella. Y también lo ha hecho con usted y conmigo. Ha llenado nuestras vidas también de perdón. Y posiblemente que esto nos pueda llevar a entender por qué la mujer estaba llorando tanto y lavando los pies de Jesús con sus lágrimas y después ungiendo sus pies con el perfume, porque sus muchos pecados le serían perdonados. Estaba sintiendo el perdón en su vida. Estaba reconociendo que Jesús podría ayudarla a darle una nueva vida, dejar de ser una mujer pecadora. Tu fe te ha salvado, vete en paz, le dice Jesús. Esto muestra que Jesús valoraba su fe y su amor por encima de la crítica y el juicio de los demás. Su pasado no definía su valor ante los ojos de Dios.
ya que Jesús la aceptó y perdonó tal cual era ella. Porque desde la perspectiva de Jesús, la acción de la mujer era un acto de amor y fe genuinos. Él vio más allá de sus errores pasados y reconoció su corazón contrito y agradecido. Jesús definió su acción ante Simón, destacando que ella había mostrado más amor y hospitalidad que el mismo anfitrión fariseo, enfatizando que su perdón y aceptación no se basaban en sus obras, sino en su fe y amor hacia Jesús. Ella no se defendió, solo adoró. Cuando cuando aquella mujer irrumpió en la casa con su frasco de alabastro, lo rompió y comenzó a ungir los pies de Jesús, todos la miraron, pero no todos la miraron con los mismos ojos. Algunos vieron a una pecadora, otros vieron un desperdicio, pero ella solo veía a Jesús. Mientras ellas lloraba y adoraba, otros criticaban. Si él fuera profeta, sabría quién es la que le toca. Ese perfume podría haberse vendido y darlo a los pobres, dice también otro pasaje por ahí, juzgando su pasado, menospreciando su ofrenda. Pero ella no respondió, no se defendió, ella no discutió con nadie, no explicó nada, no trató de limpiar su nombre. Porque cuando entiendes, hermana, tú y yo y ella entendemos que nuestra adoración es para Jesús, no perdemos el tiempo respondiendo a los hombres. Ella siguió adorando a Jesús y Jesús fue quien habló por ella, porque lamentablemente sabemos que hay hermanas a las que le molesta nuestra adoración. Hay quienes siempre tendrán algo que decirle a usted. ¿Por qué levantaste la mano? ¿Por qué cantas tan fuerte? ¿O por qué haces esta forma? ¿O por qué haces esto otro? O muchas veces, ni se acuerda de cómo era antes. No, hermanas, cuando estamos mirando a Jesús, solo entregamos nuestra adoración, nuestra devoción a Él y Él habla por nosotras. Pero no olvide esto, hermana, que su trabajo no es defenderse de las críticas. Su trabajo es seguir adorando, porque el que la defiende a usted es el mismo Jesús. Es el mismo Cristo que dio la vida por usted. Porque él vio en su acto de derramar el perfume, vio un amor profundo y una entrega total que valía más que cualquier riqueza material. Ella representó la gracia manifestada, entregando lo más preciado, el costoso perfume que tenía, sin importarle el qué dirán, un acto que simboliza romper el propio corazón para ungir a Jesús y dejar un aroma de amor eterno. Y nosotras, hermanas, ya rompimos nuestro alabastro delante de los pies de nuestro Cristo. ¿Ya nos sentimos perdonadas y amadas por Dios? ¿Estamos determinadas a romper el frasco y derramar todo su contenido sobre el Señor, consagrando todo el perfume para Él? Porque no habrá otra oportunidad, hermanas, de guardar un poquito para otra ocasión. No, la hora es hoy. Ahora es tiempo de quebrar ese alabastro y derramar el perfume a los pies de nuestro Cristo. El momento de ser perdonadas y agradecidas con el Señor es ahora, hoy, 18 de abril del 2026. En esto radica la grandeza de este sacrificio, en consagrarme totalmente de lo que queremos ofrecer a Dios sin oportunidad de usarlo para otra cosa. El perdón de Jesús en esta historia es un tema muy profundo, hermana. Cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, Él le está declarando
que la mujer él está declarando que la mujer ha sido liberada de su culpa y pecado, que queda libre de todo pecado. Por lo, por lo más impactante que puede ocurrir aquí, es que Jesús se atribuye la autoridad para perdonar pecados. Es algo que solo Dios puede hacer, mostrar así una vez su deidad y que todos lo vean. Él mostró en esa casa que Él era Dios perdonando pecados, algo que solo Dios puede hacer. En este relato, hermanas, revela que todas somos deudoras delante de Dios, algunas con fallas más visibles, otras con pecados más ocultos, pero todas necesitamos el perdón del Señor. El amor y la gratitud de una persona están directamente relacionados con la conciencia de que cuando hemos sido perdonadas, el Señor nos libera. La mujer pecadora, al mostrar gran amor y arrepentimiento, demostró comprender la profundidad de la gracia recibida por el Señor. Porque mientras otros la juzgaban por su pasado, Jesús miró su corazón y vio el verdadero arrepentimiento. En medio de las lágrimas y del perfume derramado, ella mostró amor y entrega. Por eso recibió el perdón y la paz que solo el Salvador puede darnos. Pero también fíjense en la pregunta de algunos de ellos que decían, ¿quién es este que también perdona pecados? Pensando un poco en la respuesta, cuando ellos se hacen entre sí esa pregunta, nos lleva a pensar en dos cosas que solo Dios puede hacer, que ya la acabo de comentar, y que el hombre no puede hacer. Y una de ellas es crear algo de la nada, un Dios creador, que nadie más puede hacerlo, ningún hombre en este mundo. Y la otra es salvar. Nadie más que Dios puede salvar. Dos cosas que solo Dios puede hacer, porque perdonar pecado es la función divina de Dios y solamente Él puede perdonar pecados. ¿Y por qué solo Dios puede perdonar pecados? Porque los pecados son una ofensa contra Él. Solo Él puede perdonar una ofensa hacia Él. Entonces, estos, hermana, nos reafirma en este relato que Jesús es Dios. Jesús le está mostrando que es más que un simple hombre. Es el Hijo de Dios con autoridad para perdonar y salvar vidas. Amén. Y volviendo un poco a la pregunta de que Jesús les hizo, ¿quién amó más en el tema de los dos deudores? El de los 50 o el de 500, ¿quién le amaba más? El que se le perdonó más la deuda, dice. Obvio, obvio que la respuesta era esa, ¿cierto? Siempre decimos eso, claro, el que debe más, si se le perdona, debe estar más agradecido. Pero cuando vemos a la mujer con lágrimas cayendo de sus ojos y después ungiendo con perfume los pies de Jesús, lo hizo porque Dios perdonó sus muchos pecados, sus muchos pecados. Y me gustaría comentarles algo también. Una cosa que vemos con Jesús y las mujeres es que siempre Él estaba levantando a las mujeres, tratándoles con amor y honor. Dios entendía que la mujer necesitaba el perdón de pecado igual que el hombre. Es decir, la distinción que algunos hicieron en este tiempo, distinción de que un hombre tenía más derecho a ser espiritual que la mujer, pero Jesús no compartía esa idea. Nosotras vemos en las Escrituras que Jesús veía y decía con sus hechos que la mujer tenía el mismo derecho que el hombre de ser perdonada de sus pecados como el hombre. Pero mi hermana, una podría decir, ah, pero esto es porque la mujer
Es por esto que la mujer amaba más a Jesús, porque le dio una igualdad, igual que el hombre. Y no, la respuesta no es esa, porque el motivo por lo cual ella amaba a Jesús era porque Jesús le perdonó mucho. Jesús le perdonó sus muchos pecados. Ella se dio cuenta de que verdaderamente, de que ella necesitaba era ser perdonada, porque era una pecadora. Es importante, hermanas, que tengamos cuidado de no tomar la posición de Simón el fariseo, con esa mirada acusadora, esa mirada de desprecio, esa mirada sin amor hacia nuestras hermanas o hacia el prójimo. Porque si Jesús no dice esa palabra pecadora, entonces nadie puede decirla a otra persona. Porque nosotras cuando vamos a evangelizar, hermana, nosotras no podemos llegar y decirle a la persona, no, es que usted es pecadora, tiene que arrepentirse. Mejor dígale que el Señor la ama, que ha dado su vida por ella. Eso le va a llegar más, porque si usted le dice que es pecadora, usted va a cerrar el diálogo con ella inmediatamente, porque nadie se considera pecadora en este mundo, la gente de afuera sobre todo. Pero si usted va con amor, si usted evangeliza con amor, como lo hacía mi Cristo, vamos a poder ganar a las personas, hablar del amor de Dios. Porque lo que está diciendo Jesús aquí es, yo te puedo perdonar, yo te puedo perdonar. Este es el motivo por el cual ella amaba a Jesús, porque Jesús podía perdonar sus muchos pecados. Y al perdonarla, Jesús está diciendo que la mujer no está definida por sus errores pasados, sino por su relación con Él a través del perdón. El amor hacia Jesús ha sido el medio por el cual ella ha experimentado el perdón y la salvación. Mis hermanas hermosas, si hay una conclusión que nosotras podamos hacer de todo esto o de este pasaje, la conclusión es que Jesús quiere amarle hasta perdonar sus pecados. Y la respuesta correcta delante de Dios, cuando Dios dice, yo te puedo perdonar, es que todas nosotras podamos amar a Dios por el perdón que Él nos ha otorgado. Y en el caso de que digamos, yo no he pecado tanto, yo no he pecado tanto, yo soy una buena mujer, yo no he pecado casi nada, yo soy buena con mi vecina, buena con mi esposa, buena con mis hijos, por eso Dios me ama. Déjeme decirle, hermana, que solo un pecado basta, solo uno nos puede condenar, porque el pecado no arrepentido puede resultar en nuestra condenación eterna. Entonces, hermanas, la respuesta de cada una de nosotras es que yo he pecado. Dios, perdóname de todos mis pecados. Y yo digo que si podemos hacerlo, vamos a crecer en el amor de Dios. Vamos a crecer en el amor de Dios, sin duda. Vamos a demostrar a través del amor que Dios nos perdonó y nos perdonó mucho, hermana. Por eso es que nuestras congregaciones deben ser llenas de amor, porque ahí es en ese lugar, hay mucha gente y hay solamente gente que ha sido llena del perdón de Dios. Hay gente que era pecadora y que ahora ha sido perdonada. Porque hay personas que creen que ir a la iglesia es para los que son perfectos, para los que son santos según ellos. ¿Y cuántas somos nosotras perfectas? ¿Cuántas podemos levantar la mano y decir que somos perfectas? Porque si podemos nosotras levantar hoy día nuestras manos es porque Dios nos ha perfeccionado. Dios nos mira a través de Cristo que nos ha perfeccionado. Por eso es que hoy día podemos levantar la mano con firmeza para decir que somos perfectas porque Dios nos mira a través de Cristo, no por nuestra propia posición o lo que nosotras nos creamos que somos. Pero esto no significa, hermanas, que nosotras somos perfectas 100%.
aún continúa mi lucha con alguna falta. Si hoy día que soy justificada como cristiana, Dios me ve a través de Cristo. Y digo que cada una de nosotras somos cristianas y somos justificadas y Dios nos ve así porque nos perdonó mucho. A través de sus ojos, a través de los ojos de Cristo, somos justificadas. Pero el tema en esto, hermana, ¿a dónde vamos con todo esto? Repito, muchas veces la gente piensa que debo ir a la iglesia cuando soy perfecta, cuando he ganado la batalla en las dificultades de mi vida. Y nosotras vemos aquí en este pasaje, vemos a una mujer que entró en la presencia de Jesús, no porque era perfecta, sino porque se dio cuenta que su pecado, que necesitaba ser perdonada, necesitaba estar en la presencia de Dios perdonada. Y el punto principal de este pasaje es que las personas que tienen pecado tienen que estar aquí en la iglesia, en cada una de nuestras congregaciones, porque ahí es donde vamos a aprender a amar a Dios y aprender a dejar de pecar, hermanas, porque ahí la palabra nos habla día y noche para que nosotras podamos dejar el pecado. Aquí es donde nosotras vamos a aprender a conocer a Dios. Ahí en la iglesia es donde vamos a aprender a obedecer a Dios. Y también ahí en la iglesia es donde vamos a aprender a amarnos unas a otras. Es en ese lugar siempre nos decidimos nosotros, decimos nosotras que somos una gran familia de Dios. Entonces yo digo, vengan a la iglesia, sean parte de esta familia de Dios, canten con nosotras, levantemos nuestras manos y nuestras voces en alabanza a Dios juntas, estemos en la iglesia, porque es ahí donde están las perdonadas, repartiendo el amor unas a otras, como cuando damos un abrazo a alguien que sabemos que lo está pasando mal. Ella siente nuestro amor porque nosotros entendemos por lo que ella pudiera estar pasando. Solo un abrazo para ella sería suficiente. Cuando ayudamos a otra y nos sanamos como familia, yo digo, comparte con nosotras. Aquellas que no conocen al Señor, vengan a la iglesia. Esta iglesia no es de un grupo de perfecta, sino es un grupo de personas que necesitaban el perdón de Dios. Es una iglesia de perdonadas, porque es en este lugar donde debemos estar para luchar, para luchar contra las dificultades de la vida, para aprender a amar cada día más a Cristo y para que un día podamos estar en la presencia del Señor eternamente, viendo su rostro, hermana. Pero lo vamos a aprender en la iglesia. Una palabra más, hermanas, en la carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 12, nos dice una verdad, dice que nadie ha visto jamás a Dios. Y a nosotras verdaderamente nos cuesta muchas veces amar a alguien cuando no lo conocemos, ¿cierto? Pero cuando le conocemos lo llegamos a amar mucho, ¿cierto? Pero Dios dice, él mismo, en el versículo mismo, Él sigue diciendo que si nosotras nos amamos unas a otras, aprenderemos a amar a Dios. Y este es otro motivo por el cual debemos estar aquí en la iglesia. Necesitamos estar en la presencia de Dios cuando las cosas están mal, pero también cuando las cosas están bien, porque a veces duele cuando alguien nos dice, cuando estamos pasándola muy mal y estamos tristes o llorando, y dice, y eso que vas a la iglesia, y tú te dices que vas a la iglesia, ¿y por qué lloras tanto? ¿No tienes a Dios en tu vida? Y a veces eso nos duele. No porque tenga razón, sino porque a veces también nos recuerdan nuestra propia lucha. Nos recuerda que estamos luchando día a día para salir de algo. Pero ir a la iglesia, hermana, debería ser un refugio,
un lugar de consuelo, un lugar de un bálsamo, que en medio de mi aflicción yo pueda estar en medio de mis hermanos y poder recibir ese consuelo de ellos y no la crítica. Ir a la iglesia no significa que ya soy la mejor versión de mí misma, hermana. Significa que estoy en un proceso. Voy con mis heridas, con mis dudas, con mis errores, que todavía estoy aprendiendo a entregar a Dios. Hay días en que mi fe es fuerte, pero también hay días en que apenas susurro una oración y aún así vuelvo, porque allí recuerdo que Dios me ama. Versiones perfectas de nosotras, sino corazones sinceros, arrepentidos. La iglesia no es un lugar donde se reúnen personas que nunca caen, sino personas que aún cayendo deciden levantarse una y otra vez. Es un lugar donde están las perdonadas por el Señor, las que han derramado su perfume y secado sus lágrimas. Ese es el lugar donde la cansada encuentra descanso, la culpable encuentra perdón y el débil encuentra fuerza. Yo no voy a la iglesia porque todo esté bien en mi vida, hermana. Yo voy porque sé que sin Dios no podría seguir adelante. No podría seguir adelante. Y aunque todavía estoy sanando, sé que estoy en las manos correctas, en aquel que perdonó todas mis faltas. Por esto, mis amadas hermanas, les dejo con estas 5 conclusiones, 5 puntitos para hablar de las conclusiones. Mi adoración a Dios como primer punto. Mi adoración a Dios debe ser genuina, real, porque no se trata de rituales externos, sino de una entrega completa y un amor incondicional, incluso si eso implica desperdiciar lo valioso que yo considere. Número 2, arrepentimiento y perdón. El acto de ungir a Jesús con lágrimas y perfume simboliza el corazón quebrantado de quien reconoce su pecado y recibe el perdón, amando más porque ha sido perdonada en gran medida. Número 3, sacrificio y valor eterno. Romper el alabastro es un acto de derroche para algunos, pero es visto por Jesús como una obra buena y digna de ser recordada, mostrando que el sacrificio por amor a Él tiene un valor eterno. Número 4. Contraste con la crítica. Mientras otros veían desperdicio, Jesús veía adoración, destacando que a los pobres se les puede ayudar siempre, pero Él no siempre estaría físicamente presente para recibir ese amor. Y número 5, el aroma de Cristo. Este acto nos enseña que debemos ofrecer a Dios lo más preciado de nosotras mismas, como un aroma que llene el ambiente, manifestando su amor y gracia. La mujer del alabastro nos invita a una adoración radical, sacrificada y sincera, donde entregamos nuestro perfume, lo mejor de nosotras, lo más valioso a nuestro Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, recibiendo a cambio el perdón y verdadera paz. En resumen general, mis amadas hermanas, Jesús usó esta historia para mostrar que el fariseo, aunque religioso, no percibía su propia deuda espiritual. En contraste, la mujer, al reconocer su pecado, fue justificada y fue amada intensamente. El relato nos enseña que cuanto más comprendemos el perdón de Dios, escuche bien, hermana, mientras más comprendemos el perdón de Dios, más lo amamos y vivimos en gratitud y humildad y compasión hacia nuestro Dios y hacia los demás. Y hacia los demás. Nos enseña que el perdón de Dios
es mayor que cualquier pecado y que la verdadera adoración nace de la gratitud y del arrepentimiento sincero. Jesús no se impresiona con reputaciones, sino con corazones quebrantados. El amor a Cristo se expresa en acciones y no solo en palabras. Quien reconoce cuánto ha sido perdonada, ama más, porque entiende la profundidad de la gracia recibida. La mujer del frasco de alabastro nos enseña que la entrega completa a Jesús es el camino hacia la verdadera paz. También deja claro que ningún pasado, por más marcado que esté, es tan profundo que el amor y la misericordia de Cristo no puedan restaurar y transformar por completo. Este relato, mis amadas hermanas, de Marcos 7, se resume en arrepentimiento, perdón y amor. Usted ha vivido, hermana, la experiencia de la mujer que derramó el perfume en los pies de Jesús. Yo espero que sí. Y si no, hoy es el momento de comenzar a vivir esta experiencia. Que Dios las bendiga, mis amadas hermanas. Muchas gracias por la oportunidad.